esta semana voy a invitar a esta sección a Stephanie, quien, digamos que en su labor cotidiana de curaduría, de estar mirando todos los medios para pues, llevar en el digital todo lo que está pasando, se encontró con una historia en realidad muy atractiva que había en El Heraldo de Barranquilla. Y bueno, pensó que eso nos generaría muchas visitas en el digital y entonces decidió hacer una versión, obviamente con el crédito correspondiente al Heraldo. Hasta ahí, digamos, no había ningún problema. El lío es que esta historia era de una niña nacida en Lorica, que apenas tenía 30 días de nacida, y su mamá decía que, o dice todavía, que él camina ya y que se le esconde cuando no está poniéndole mucho cuidado e incluso que hasta echa fuego por la boca. Y por eso, pues, según la tesis de la mamá, es que el niño tiene, o la niña, tiene moretones pues, en sus piernas y tiene incluso quemaduras en el cuerpo. Stephanie, pues, no se equivocaba, era una historia que tuvo mucho tráfico en realidad, pero claro, aunque era tomada del Heraldo originalmente y iba con las correspondientes citas pues que llevaba el Heraldo y todo, en realidad pues era una historia que, como me reclamaba en Twitter @Lilian Marino, pues no tenía fuentes, sino era solamente con base en rumores, y además pues muy posiblemente lo que estaba haciendo era ocultando un caso pues de maltrato familiar, muy posiblemente. Digamos que nos fuimos por el sensacionalismo y no por el contexto pues que había que meterle a una historia de esas. Y sí, solamente reseñábamos lo que había publicado el Heraldo en realidad, que es un medio pues totalmente reputado, pero pues eso no excusa que no hubiéramos hecho una pausa pues y pensado un poquito más antes de acogerla, tomar una cierta distancia de esa historia. Pero voy a entrar rápido a las preguntas de ustedes, porque alguien que se llama Pedro Luis Guerra me mandó una carta, es muy extensa para leerla toda acá, pero con una cantidad de preguntas difíciles y que me parece importante responder. Algunas al menos porque eran muchas. Primero, hace una reflexión sobre el manejo de las fuentes, especialmente de las judiciales. Pedro Luis se pregunta por qué los funcionarios filtran la información. Pregunta si lo hacen con permiso de sus jefes o lo hacen a escondidas. ¿Qué se ganan los funcionarios filtrando una información? E incluso llega a preguntar que si tenemos aquí una partida pues para pagarles a las fuentes de información. Y luego pues cuestiona que los periodistas nos amparemos en que no tenemos que revelar la fuente cuando pues sabemos que quien nos está filtrando la información pues está haciendo algo indebido. ¿Vale más una chiva que poner en peligro una investigación? Me pregunta. Seguramente está hablando pues, o haciendo referencia al debate que tenemos con la fiscal Zamora del caso Colmenares, quien, como saben, pues nos mandó a investigar penalmente, pero esta semana salió a decir que no era por haber violado la reserva, sino porque hacíamos un análisis contrastando lo que decían los testigos del caso, y entonces habíamos sobrepasado nuestra función, que esa es función de los jueces y no de los periodistas. Según esa tesis, pues no podríamos analizar la alineación de la selección Colombia, porque pues eso es labor del director técnico, ni podríamos analizar la reforma tributaria, porque eso pues es labor de los congresistas, ni podríamos analizar el contrato de la Ruta del Sol, porque pues eso es labor del director del INCO, en fin, tendríamos que convertirnos simplemente en reproductores de los boletines oficiales de los responsables de cada cosa, lo cual pues es absurdo. Pero bueno, contestémosle a Pedro Luis. Lo primero, pues nunca en El Espectador hemos pagado ni vamos a pagar por una información, por la filtración de una información. Eso sí sería una promoción impropia, entregar, digamos, un incentivo perverso para incitar a que se quiebren las reglas. Las fuentes, pues, tienen muchas razones para filtrar información y, por supuesto, el periodista lo que tiene que saber es cómo intuir cuál es el interés de esa fuente al entregar una información y no dejarse manejar por las fuentes. Muchas veces, la mayoría de las veces, las fuentes realmente sueltan información porque no están de acuerdo con algo que está sucediendo dentro de la entidad donde trabajan, porque saben que se está ocultando algo que el público debería saber, porque, bueno, por defender a sus instituciones, digamos,
personajes malucos que van pasando por ahí, en fin. Pero también, claro, pues puede haber otras razones menos claras, pueden quererle hacer daño a alguien o pueden querer, en los casos judiciales especialmente, pues que se conozcan cosas que ayuden a la fiscalía o a la defensa, en fin. Por eso es que es tan importante medir la confiabilidad de la fuente, qué tanto puede uno confiar en una fuente y, claro, darle el contexto necesario a la información que le entreguen a uno para no simplemente servir de idiota útil, digamos, de las fuentes. ¿Por qué es importante la reserva de la fuente? Bueno, porque si no fuera así, pues nadie se atrevería a dar información. Sería muy fácil controlar desde el poder en las entidades, pues que nadie soltara ninguna información y solamente lo oficial saldría a flote. Que con eso podemos tirarnos una investigación o para el caso pues también enderezar una investigación, realmente lo dudo. A mí me parece que si una investigación no es capaz de superar el análisis de la prensa a sus testigos, por seguir con el caso, pues lo que deja mucho que desear es la investigación, es esa investigación. Los periodistas pues no somos los que dictamos las sentencias, sencillamente pues informamos o analizamos y con eso no pretendemos sustituir el trabajo de la justicia, ni mucho menos. Ellos, los jueces o los fiscales, pues tienen muchos más elementos de juicio y además mucha mayor preparación para analizar un caso judicial y ellos son los que deben en últimas impartir justicia sin importar lo que digamos nosotros. Lo que en un país libre no evita que podamos fiscalizar cómo imparten la justicia o si la han impartido en realidad. Bueno, Pedro Luis me planteaba otra interesante reflexión, pero ya me he alargado mucho. Tal vez en otro momento la pueda analizar. Solo una última cosa para los dueños de páginas web. Recuerden que pueden embeber dentro de sus sitios el widget del espectador con todas las noticias y análisis y columnas sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo. Si les interesa, para tenerlo en sus páginas, hay que escribirle a Karen, que es K de la Hoz, con H de la Hoz, @elespectador.com, K de la Hoz, @elespectador.com. Bueno, no más, nos vemos.